Caballeros. En el marco de la Semana Internacional de Archivos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en coordinación con el Consejo Internacional de Archivos y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, les damos las gracias por su amable asistencia al ciclo de conferencias rumbo a la armonización de la ley de archivos, los temas por resolver. Para este evento, tengo el agrado de presentar a los integrantes del Presidium, la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFUEM. Al maestro Carlos González Polín, secretario particular de la licenciada Gabriela Gamboa Sánchez, presidente municipal de Metepec. A la doctora Eva Baitafur, comisionada del INFUEM. Al maestro José Guadalupe Luna Hernández, coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del INFUEM. Al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFUEM. Para dar la bienvenida a este evento, me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFUEM. Muy buenos días a todas y a todos. Y también le damos la bienvenida a la diputada Brenda, presidenta de la Comisión de Transparencia, que nos acompaña esta mañana. Me siento muy orgullosa de verlos a todos el día de hoy aquí con nosotros. Agradezco la anfitrionía de nombre de todo el tema de los las gracias a la presidenta municipal. Agradezco sobre todo, y siempre lo he de mencionar, el apoyo de todos los integrantes de este pleno para poder hacer posibles todos los eventos que hacemos, pero sobre todo al coordinador de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, que siempre está pensando en qué hacer y cómo hacer para enamorarnos de los archivos. Y este no es la excepción, un evento más para qué hacerlo. Nunca he de dejar de mencionar que así fue como yo me encanté de los archivos, desde que José Guadalupe comenzó a hablar de ellos. Bienvenidos a todos. También quiero darle las gracias, y disculpen que me detenga un minuto, pero es importante darle las gracias a Cristian, a Javier, a Alma, a Vivi, a Mireya, a Salvador. ¿Quién más está por aquí? A Juan de Dios. Sí, tenemos Juan de Dios. Sí, a Juan Gómez, perdón. Aquí tengo ya todos los nombres. Muchas gracias. Sí. ¿Quién me falta? Jorge. Ya están todos. A todos los integrantes del INAI que también nos acompañan el día de hoy, pero en especial al doctor Miguel Carbonell Sánchez, director general del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, al maestro Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, al licenciado José Antonio Ramírez de León, socio director del despacho consultor en Sistema de Administración de Documentos y Gestión de Archivos Corporativos. A todos ustedes, gracias por dar un espacio en sus agendas y compartir con nosotros este tema tan importante de los archivos. A las dos queridas compañeras que también están acompañándonos bienvenidas a las... Para nosotros es un orgullo contar con su acompañamiento, el cual enriquece el esfuerzo emprendido por este órgano garante y por los integrantes de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Su asistencia a esta actividad demuestra el compromiso que compartimos en beneficio de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, a través de su eje común, los archivos, los cuales son testimonio de las acciones y las decisiones institucionales. El reconocimiento constitucional de los derechos de acceso a la información pública
y la protección de los datos personales significa también la revaloración de los archivos, la cual se ve consolidada con la reciente expedición de la Ley General de Archivos, como un instrumento rector para la nueva cultura archivística que debe prevalecer en todas las instituciones. Sin archivos, cualquiera que fuera su expresión, a los cuales acceder, sería imposible el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. En el marco del Día Internacional de los Archivos, que año con año conmemoramos el 9 de junio, la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, junto con el INFOEM, invita a todos ustedes a reflexionar sobre la importancia de la gestión documental como pilar, no solo de los derechos tutelados por los órganos garantes, sino como un motor de la memoria y la verdad. Las recientes reformas constitucionales han dejado huella en el sistema jurídico mexicano, con la entrada en vigencia de las leyes generales en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo. Hoy, la Ley General de Archivos ya es una realidad. Por lo tanto, es también una fuente de desafío, análisis y nuevas prácticas, a partir de dos factores básicos. La armonización de esta norma en las entidades federativas, pero también la incorporación de los temas pendientes por resolver, en aras de trascender del simple cumplimiento de la ley a la verdadera transformación de los archivos, que ese es uno de los temas fundamentales que nos ocupan el día de hoy. En la actualidad, cada institución pública es responsable de documentar el ejercicio cotidiano de sus funciones, organizar y conservar sus archivos, operar un sistema institucional que garantice la óptima preservación de su acervo y cumplir con los mandatos de nuestra nueva Ley General de Archivos. Sin embargo, para acatar cada uno de estos puntos se requiere voluntad, capacitación y profesionalización, así como incrementar los recursos destinados a la dignificación de los archivos. No es una tarea sencilla, ni para los órganos garantes, ni para los sujetos obligados. Al analizar el panorama actual de la materia, advertimos la imperiosa necesidad de proponer herramientas innovadoras que lleven a la integración, salvaguarda y posterior consulta de archivos ordenados, actualizados, preservados, pero también, sobre todo, abiertos. Es decir, archivos transparentes que rindan cuentas sobre el desempeño de las instituciones e incluso de los servidores públicos y que también sea el instrumento estratégico para la planeación y el seguimiento de las actividades institucionales. Bloch decía que el rol de un archivo equivale al de un testigo, en el que se resguarda la información y es como si se hubiese presenciado los hechos específicos o inherentes a un evento, pero para conocer de él resulta necesario que se le interrogue, que se le investigue, a fin de que expresen las respuestas que el investigador necesita para resolver sus preguntas. De ahí la importancia que los archivos existan y que existan con una debida clasificación y organización que permita conocer la vida de las instituciones y sobre todo acontecimientos específicos, acciones que presentan un adecuado ejercicio de los derechos tutelados por los órganos garantes aquí presentes. Con el acceso a la información, los archivos se convierten en esos testigos que nos hablan de los sucesos de la institución que los resguarda. Los archivos deben de ocupar un lugar prioritario en todo tipo de instituciones, a fin de aprovechar sus potencialidades, las cuales se encaminan sin duda a beneficiar a la sociedad. Estoy convencida de que estas mesas serán una gran oportunidad para detonar la participación propositiva y la creación de vínculos que conllevan al exitoso logro del objetivo. Bienvenidos a la conferencia temática rumbo a la implementación de la Ley General de Archivos, los temas por resolver. Gracias, bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la maestra Sonia Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFOEM, y para realizar la exposición de motivos de esta conferencia, cedo el uso de la voz al maestro José Guadalupe Luna Hernández, coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del INFOEM.
Muy buenos días a todos. A nombre de quienes integramos la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, de su servidor y de la comisionada Arely Navarrete, secretaria de la comisión, queremos darle, así como del resto de los integrantes que hoy nos acompañan, comisionados de los distintos estados del país, queremos darles la bienvenida a este evento que debo de señalar, sin la generosidad y el respaldo del INCOEN no podríamos haberlo realizado. Muchísimas gracias, Eva, Javier, y desde luego a mi comisionada presidenta Zulema Martínez, que como vieron ya es más doctrinaria en materia de archivo que yo y que cualquier otro que hemos tratado de trabajar estos temas. Hoy nos reunimos para analizar algunos de los aspectos de la Ley General de Archivos que, como todos hemos dicho, deriva de la reforma constitucional de febrero de 2014. Y junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, integra el marco normativo que pretende establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los sujetos obligados, en el ámbito de nuestras atribuciones, promovamos, protejamos, respetemos y garanticemos los derechos de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales, atendiendo el mandato de tutela que el artículo 1 de la Constitución establece en materia de derechos humanos. La Ley General de Archivos recorrió un camino específico. Por un lado, es cierto que ocurrieron numerosos espacios de diálogo y diversos especialistas dieron a conocer sus puntos de vista. Luego de que el primer proyecto elaborado por la anterior administración del Archivo General de la Nación provocara una genuina e intensa reacción de inconformidad por sus contenidos. De ese proceso surgieron propuestas muy relevantes y un mecanismo de acompañamiento de la sociedad civil en el proceso legislativo. La Ley General de Archivos fue también la última en expedirse de las 3 leyes generales que he mencionado. En diversos foros he dicho que es una ley de fin de régimen. Fue aprobada en los tramos finales del último año legislativo del pasado Congreso de la Unión. Del Senado salió el 13 de diciembre de 2017 y el 26 de abril de 2018 en San Lázaro, en cuya etapa los diputados decidieron no modificar absolutamente nada de la minuta porque las jornadas del calendario legislativo hacían casi imposible que pudiera regresar al Senado para corregir las deficiencias y ser decretado. Cierto es, y no vamos a escatimar ningún mérito que debe de reconocerse a la Ley General de Archivos como un ordenamiento jurídico muy importante en materia de gestión documental. Es un ordenamiento sumamente solvente en el aspecto técnico, que viene a resolver la dispersión existente en el país y la falta de regulación en algunos estados. Establece todo un conjunto de procedimientos que, de realizarse correctamente, garantizarán la integridad de los archivos y su apertura. Pero en su expedición coincidieron 2 aspectos notoriamente relevantes. Por un lado, lo que refiere Luis Prieto Sanchís al señalar, y cito: hoy muchas de las decisiones importantes para el ciudadano no se preparan en la cocina del legislador, que presuntamente es portavoz de la voluntad general, sino en el terreno de las negociaciones entre partes naturalmente interesadas y parciales. Fin de la cita. Y el segundo aspecto, una consecuencia de la forma como a veces se legisla en nuestro país, ya que lo que se hace a última hora y con modificaciones de último momento, con frecuencia suele salir mal. Y a la Comisión de Archivos nos ha tocado desempeñar una posición nada cómoda. Mientras el INAI y la pasada administración del Archivo General de la Nación estaban listos para iniciar desde junio del año pasado una vertiginosa ruta para lograr la pronta armonización de la legislación local, nosotros tuvimos que constituirnos casi en un dique que planteara la necesidad de adoptar medidas concretas para que los sujetos obligados
comenzaran a implementar la ley antes de su entrada en vigor y de su armonización, para que cuando los ordenamientos jurídicos fueran vigentes, los servidores públicos no estuvieran en condiciones graves de incumplimiento de sus obligaciones. Pero además decidimos adoptar la posición de la razón crítica frente a estos acontecimientos, y a veces la razón crítica pues es la menos aplaudida o la menos esperada en el foro público, porque desde el 27 de junio del año pasado identificamos algunos problemas desde nuestro punto de vista graves en su contenido y propusimos promover la necesaria reforma de la Ley General antes de que entrara en vigor para que el proceso de armonización fuera más fácil. Recibimos la descalificación constante por parte de la pasada administración del Archivo General de la Nación a esa posición crítica que fue percibida como un ataque personal, aunque nunca fue esa la pretensión. Y en este tema, quizá los comisionados de los estados nos vimos solos en el proceso de promover ante el Congreso las reformas que desgraciadamente no llegaron, a pesar de que fue una meta de nuestra comisión. Perdimos así medio año valioso tratando de convencer al propio Archivo General en su administración de la necesidad de aliarnos para promover las reformas. Con el cambio de la administración federal y el relevo en la dirección del Archivo General de la Nación, hubo nuevas señales y en diversos eventos y reuniones coincidimos en la necesidad de que el texto de la ley pudiera ser reformado. Sin embargo, la dinámica del Senado de la República en el pasado periodo ordinario de sesiones hizo poco menos que imposible esta meta. Así que aquí estamos hoy, a días de que entre en vigor la Ley General de Archivos y de que comience el plazo para armonizar la legislación local, y atendiendo el acuerdo de nuestra comisión del pasado 27 de marzo, se ha convocado esta conferencia temática para analizar los problemas identificados y valorar si existen alternativas que podamos promover durante el proceso de armonización local. Aquí estamos hoy, confiados en que sean los estados los que corrijan estos problemas y los que diseñen una política de archivo que sea realmente efectiva, que garantice plenamente los derechos humanos y que solvente los problemas que a nivel de la Ley General no pudieron corregirse. Queremos que de esta reunión salga un documento de recomendaciones precisas para los congresos locales. Será una jornada intensa. Contaremos con destacados especialistas, con una sola pretensión: cumplir nuestro compromiso porque la legislación en materia de archivos sea útil para un país en el que la falta de observancia del marco jurídico lesiona derechos, frena el desarrollo y propicia la impunidad, la ineficiencia e ineficacia. Desde los estados tenemos la enorme posibilidad de revertir esa tendencia y esa realidad. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro José Guadalupe Luna Hernández, coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionado de Mujeres. A continuación, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Carlos González Colín, secretario particular de la licenciada Gabriela Gamboa Sánchez, presidente municipal de Metro. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra presidenta municipal, la licenciada Gabriela Gamboa Sánchez, quien por motivos de salud no pudo asistir a este importante evento, pero me pidió de manera personal que les expresara el mensaje breve que había preparado para todos ustedes. Según la Declaración Universal sobre los Archivos, los documentos son fuentes fiables de información que garantiza la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Saludo con afecto y respeto a cada uno de quienes integran el presidio, así como de todos los que están aquí presentes. Me complace estar aquí y recibir en nuestro municipio a investigadores, historiadores, académicos, legisladores,
y operadores de los órganos garantes en materia de transparencia del Estado de México y de las entidades federativas, quienes realizan una tarea de gran importancia para garantizar el derecho a saber. Sean todos ustedes bienvenidos al pueblo mágico de Metepec, la casa de todos y hogar del árbol de la vida que los recibe con calidez y cariño. La promoción de políticas públicas en materia de acceso a la información y transparencia es prioridad de todo gobierno democrático. Por ello, en Metepec hemos definido que uno de los ejes rectores de nuestra administración es construir un gobierno honesto. Para nosotros, un gobierno honesto incluye el acceso cada vez más amplio y expedito a la información pública, transparentar las actividades gubernamentales, pero también el poner a disposición de la ciudadanía archivos organizados para incrementar su confianza en las instituciones de gobierno y fortalecer así la democracia. Hoy, en el marco de este evento denominado Rumbo a la Armonización de la Ley General de Archivos, los temas por resolver, resulta importante mirar el contenido normativo y hacer una reflexión sincera sobre las tareas pendientes que aún tenemos en nuestro país, Estado y municipio. La Declaración Universal de los Archivos del Consejo Internacional califica a los archivos como entidades que custodian decisiones, actuaciones y memoria, y que conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Lo que destaca la importancia que tienen los archivos en la nueva realidad de las instituciones públicas. Y es por eso que es indispensable replantearnos el tratamiento que desde los diferentes niveles de gobierno le estamos dando a nuestro archivo. Finalmente, deseo que los trabajos que hoy se inician sean por el bien de los ciudadanos, de su derecho a saber y por el bien de México. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias por sus palabras, maestro Carlos González Colín. Y para inaugurar este tipo de conferencias, cedo el uso de la voz a la diputada Brenda Escamilla Pomani, presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la Legislatura del Estado de México. Muy buenos días a todas y a todos. Especialmente saludo con mucho aprecio al comisionado José Guadalupe, porque de verdad estar aquí hoy es gracias a él, y creo que es una persona muy preocupada por la ley general. Además, también a la presidenta Zulema, a los comisionados, y decirles que en el caso del Estado de México y de su servidora como presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, tenemos una gran labor y la gran disponibilidad de ayudar a que todos los trabajos sean de la mano con el INFOEM y con los expertos, porque creo que el comisionado lo comentó, que sin los expertos y sin los que saben cómo hacer las cosas, las leyes no avanzan y tienen muchas deficiencias. Y a diferencia de la anterior legislatura, en esta sí tenemos ganas de hacer las cosas bien y mejor. Y bueno, para dar ya comienzo a esto, pues solamente les quiero decir que siendo las 10:41 queda formalmente inaugurada la jornada de los trabajos de la conferencia rumbo a la armonización de la Ley General de Archivos, los temas por resolver. Enhorabuena, muchísimas gracias, y qué bueno que todos tienen el compromiso de aportar una mejor legislación, no solo para el Estado de México, sino para México. Muchas gracias. Y queremos agradecer formalmente a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por acompañarnos. De igual forma, a la maestra Ángela Lorena Vela Cervantes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. Al maestro Cristian Velasco Milanés, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima. De igual forma, agradecemos la asistencia de la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Al licenciado Francisco González Tapia Gutiérrez, comisionado del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información del Estado de Guerrero. Al maestro Francisco Javier Díez de Urbania del Valle, comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
al licenciado Francisco José Moreno Carvin, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al licenciado Jorge Alberto Tlizaliturri Guerrero, comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, al licenciado José David Cabrera Canales, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al licenciado Jorge Iturbe, comisionado de Nuevo León, y finalmente al maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Muchas gracias a todos por su asistencia. Se declara un receso de 5 minutos y lo esperamos aquí para iniciar con estas conferencias. Muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia. Y para dar inicio a esta mesa de trabajo con el tema ¿la Ley General de Archivos es reglamentaria del artículo 6º constitucional o solo regula procedimientos administrativos? Para esto, cedo el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente de este órgano garante, quien nos presentará a nuestros ponentes. Muchísimas gracias nuevamente. Pues en este primer momento y en esta primera mesa tan importante para nosotros, es un gusto recibir al doctor Miguel Carbonell Sánchez, del cual daré una muy breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha casa de estudios, en el cual se desempeña como coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Destaca su intensa labor como autor, coordinador y compilador de numerosas obras en el ámbito jurídico. También ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y volúmenes colectivos editados en docenas de países. Ha dictado más de 900 cursos y conferencias en México y en el extranjero. Actualmente también sobresale como articulista en el Universal. De verdad, para nosotros es un honor tenerle aquí en la Casa del Derecho a Saber, pero sobre todo en el Estado de México. Bienvenido. Comisionada presidenta del INFOEM, Zulema, muchas gracias por la hospitalidad, por recibirnos aquí en su estado y le deseo una pronta recuperación. Gracias a mi amigo José Guadalupe por hacer posible este evento. Saludo también a la comisionada presidenta del Estado de Michoacán, del órgano garante. A todas y todos ustedes, muy buenos días. La reflexión que me pidió José Guadalupe para esta mañana, para que la compartiera con ustedes en este primer arranque, en este inicio del evento, tiene que ver con la relación entre los archivos y los derechos humanos. Y la verdad es que, aunque hay antecedentes históricos, etcétera, que quisiera irme directamente al grano, directamente a la cuestión que nos trae aquí y decir que, desde luego, la cuestión archivística no puede ser vista, no debe ser vista como una tarea meramente administrativa. Creo que toda esta tarea, toda esta lucha que desde hace muchos años, desde hace ya 18 años, muchos de nosotros hicimos en favor del derecho de acceso a la información, tiene que culminar con una visión de los archivos como parte de la defensa de los derechos humanos. Tiene que culminar como una tarea más en la defensa de los derechos humanos. Y no es por una cuestión de índole académica o una preocupación teórica o alguna cuestión abstracta. Es algo tan concreto como esto. Y perdonen que les lea un párrafo que todos ustedes conocen y saben y han escuchado en centenares de ocasiones, pero claramente el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución mexicana dice: toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, a información plural y oportuna, así como, y aquí viene la clave, a buscar información. ¿Y dónde la vamos a buscar? Bueno, pues la vamos a buscar, por supuesto, en internet, y la vamos a buscar en los libros, por supuesto, pero también la vamos a buscar en los archivos.
¿Y de qué está hablando este párrafo segundo? ¿A qué se refiere este párrafo segundo del artículo sexto? Se refiere a un derecho humano, justamente. Y en la lógica de la búsqueda de información, los archivos tienen un papel preponderante, el cual además se reitera en la propia fracción quinta de este artículo sexto, cuando señala la obligación de los sujetos obligados precisamente de preservar documentos en archivos administrativos actualizados, de publicar a través de medios electrónicos la información completa y actualizada, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que ustedes saben y conocen perfectamente y que da fundamento para sostener la primera idea que quiero compartir con ustedes esta mañana, en el sentido de que no es un afán abstracto, no es un afán académico, verdaderamente tenemos fundamento jurídico. En ese sentido, diríamos, la existencia de archivos que reúnan estas características a las que se refiere la fracción quinta del artículo sexto es fundamental, ya que los archivos suponen la base material, es decir, la materia misma para poder ejercer a cabalidad derechos tan importantes como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, que Zulema mencionó en su alocución inaugural, y el derecho a saber. Y les diría incluso, para orientar esta reflexión en temas de coyuntura, porque miren, pues ha habido muchos cambios. Con muchos de los comisionadas aquí presentes, pues con Viviana, por ejemplo, pues hemos venido desde hace muchos años, ¿verdad?, en este trayecto, en esta lucha, y pues ya nos hemos visto en muchos eventos, en muchas conferencias, pero quizá no nos habíamos visto desde julio del año pasado. Y en julio del año pasado y en los meses posteriores, en septiembre y luego en diciembre, pues cambiaron muchas cosas en el país, cambiaron muchas cosas en la realidad política de México, a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel estatal. Y yo creo que es bueno, yo creo que es adecuado girar un poco el discurso de ese discurso tradicional que traíamos desde 2001 en torno al derecho de acceso a la información hacia temas que pudieran orientarse más y que pudieran encajar mejor en la actual coyuntura. ¿Por qué lo digo? Porque quiero subrayar la idea de que justamente los archivos como base material para el ejercicio a profundidad, a cabalidad del acceso a la información, el derecho a la verdad y el derecho a saber, son del todo relevantes, fíjense, en temas de tanta importancia actual y actual también para quienes están ejerciendo la mayoría parlamentaria y quienes son titulares de los poderes ejecutivos a nivel nacional y estatal, como desaparición forzada, como combate a la impunidad, como un medio de reparar adecuadamente o de lograr la reparación de las violaciones de derechos humanos de las víctimas, y también para permitir la defensa de los acusados de haber cometido delitos. En ese sentido, podemos decir, y aquí voy a ser muy cuidadoso porque allá anda Ramón, ¿verdad? Y no quiero equivocarme porque ese Ramón ya saben que es el número uno en esto, pero creo que estaremos de acuerdo, Ramón, en que la preservación documental es un deber a todo lo largo de lo que podríamos llamar el ciclo archivístico o el ciclo vital de los documentos. Obviamente ustedes conocen muy bien esta diferencia entre archivo de gestión, que implica el tener ahí los documentos de uso frecuente, y ahí, por ejemplo, contamos con una ISO interesante que es la 15.489 del año 2001, el archivo central, o como lo llama la ley general, el archivo de concentración, que implica un uso ocasional de documentos, y el archivo histórico, cuando ya no son necesarios esos documentos para el desarrollo de competencias por parte de la oficina que creó el documento. ¿Y qué requerimos para esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, requerimos, por supuesto, y pues ahí no sé si quienes hicieron la Ley General de Archivos lo tenían tan claro o no, pero desde luego que requerimos establecer competencias claras en materia de archivo. 2, necesitamos el diseño de una estrategia archivística. Esto implica preservación, esto implica capacidad física, esto implica recursos técnicos. Necesitamos una determinación de recursos financieros y humanos que son
por supuesto, indispensables para la tarea archivística. Y aunque suene mal, porque pues ya saben que estamos en tiempos de austeridad y estamos en tiempos de recortes, pero hay que decirlo, no hay derechos humanos gratuitos. Los derechos humanos cuestan. El derecho a la salud cuesta, el derecho a la educación cuesta, el derecho a la vivienda cuesta, el derecho de acceso a la justicia cuesta, el derecho de acceso a la información cuesta. ¿Sí? Derechos humanos gratuitos, pues perdónenme, pero ¿dónde están? No hay. La pregunta no es si tenemos que invertir o no en derechos humanos. La pregunta es cómo y cuánto queremos invertir en derechos humanos. Y si esas van a ser prioridades del Estado o no van a ser prioridades del Estado. Del Estado me refiero, no del Estado de México, evidentemente, me refiero al país, pues, al Estado mexicano. Hay que, en cuarto lugar, hay que contar con instalaciones suficientes y seguras. Y en quinto lugar, creo que es importante mencionar también, ya se dijo aquí en las alocuciones que me precedieron, programas de capacitación para tener gente preparada, para tener gente que le sepa al tema de archivos y que no sigamos con esta inercia histórica donde, pues, ya saben que muchas instituciones administrativas mandan al archivo, pues, al castigado, ¿verdad? Así, al que, oye, a ver, se portó mal, ¿verdad? Se me hace que al archivo, cuando lo que necesitamos es gente precisamente profesional. Decía Zulema, derecho a la verdad. Quiero recuperar este concepto, porque es uno de los, porque miren, aquí están los comisionados, aquí están las comisionadas. No tiene sentido que venga yo a argumentar utilizando pues lo que ya sabemos en cuanto al derecho de acceso a la información, porque eso llevamos años platicándolo, llevamos pues desde el famoso grupo Oaxaca, ¿verdad? En el 2001. No, me interesa darle este enfoque sobre el derecho a la verdad porque creo que ha sido poco estudiado y supone lo siguiente, y creo que empata muy bien con la lucha y la preocupación de José Guadalupe por esta preservación archivística. El derecho a la verdad ha sido una construcción realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se ubica, esta exposición que voy a hacer, se ubica en el ámbito de la convencionalidad, que es un tema que por supuesto resulta obligatorio para México. Un dato importante es que el derecho a la verdad, la Corte Interamericana lo ha construido de manera muy correlacionada con los casos de desaparición forzada de personas. Y ahí es donde les hacía yo el comentario. Hay que buscar argumentaciones de coyuntura. Acuérdense que, en fin, por aquí andaba la diputada, pero aquí está la diputada. Ya saben que los políticos siempre, perdón, diputada, pero lo voy a decir como es, disculpen usted, pero los políticos siempre responden mejor a agendas de coyuntura. Si llega uno con un político que está en el ejercicio cotidiano y le habla de la gran teoría y de que no sé qué, y que entonces Ferrayol y eso, bueno, dicen, pues sí, qué padre, ¿verdad? Qué interesante, pero no te van a hacer caso. En cambio, de los temas que se están discutiendo hoy en la mañana, de lo que salió hoy en las 8 columnas del Reforma, eso les interesa mucho. Y entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que sea de coyuntura el tema de desaparición forzada de personas? Cuando tenemos 30,000 personas desaparecidas, cuando se acaba de instalar en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal una Comisión Nacional de Búsqueda, cuando prácticamente el subsecretario Encinas está todos los días dándole este tema, ¿sí? ¿Y con qué lo vamos a amarrar? ¿Con qué lo vamos a pegar? Para que nos puedan escuchar, para que compren este discurso los políticos, con el derecho a la verdad. ¿Qué tanto es grave este asunto y por qué la Corte Interamericana lo ha atendido? De las primeras 182 sentencias que dictó la Corte en su historia en casos contenciosos, de las primeras 182, 42 fueron sobre temas de desaparición forzada. Imagínense. ¿Qué ha dicho la Corte? Ha dicho cosas tan importantes como la siguiente: la privación del acceso a la información para esclarecer la verdad de los hechos sobre una desaparición forzada es una forma de trato cruel e inhumano para los familiares. En otras palabras, si queremos evitar esta violación, ya no de la desaparición forzada, sino del trato cruel e inhumano a los familiares, tenemos que darle información. Tenemos que tutelar, garantizar el derecho a la verdad. Por ejemplo, eso lo dijo en el caso Trujillo contra Bolivia y en el caso González Medina y otros contra República Dominicana. 2. La verdad de lo sucedido en estos casos de desaparición forzada permite cerrar un proceso de duelo
y además afirma un precedente para que no vuelva a suceder en el caso masacre de Río Negro contra Guatemala. El derecho al 3, el derecho a la verdad, se vincula con el derecho a la protección judicial y a las garantías. Es decir, ese derecho de acceso a la justicia, ese derecho o esa visión genérica del garantismo de los derechos, ya que José Guadalupe citaba a Luis Preto, que es un autor que tanto ha escrito sobre garantismo, pues ¿cómo lo vamos a materializar? De la mano también del derecho a la verdad. Y ahí hay que voltear a ver a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, del Pacto de San José. 4. El derecho a la verdad, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho de las víctimas, caso Paniagua contra Guatemala, de sus familiares, y es un derecho de la sociedad en su conjunto. La sociedad tiene derecho a la verdad, tiene derecho a saber qué sucedió, qué ha pasado, por qué en México hay tantos desaparecidos, por qué hay tanta gente que no encontramos, por qué de pronto empiezan a surgir fosas clandestinas y empezamos a encontrar restos de seres humanos. Y esto se afirmó, este derecho a la verdad como un derecho de titularidad del conjunto de la sociedad, se afirma, por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1986. Fíjense cómo estamos llegando otra vez, tarde. Estamos llegando tarde. O sea, ya desde 1986 teníamos voces de alerta. Ojo con este tema, cuidado con el tema desaparecidos, porque estaban las dictaduras militares en el cono sur en los años 70 que habían desaparecido cantidad de gente, por ejemplo 30,000 desaparecidos en Argentina, más todos los desaparecidos en Uruguay, en Chile, en la dictadura brasileña, etc. Y esto incluye, dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la divulgación pública de investigaciones. Al respecto, desde el primer caso de la Corte, Velázquez Rodríguez contra Honduras, caso Contreras contra El Salvador, etc. 5. Existe, y fíjense qué importante, y lo digo entre comillas, dice la Corte, existe un deber de recordar. Un deber de recordar. ¿Cómo vamos a hacer esto sin archivos? ¿Cómo vamos a recordar sin archivos? Es imposible. Y menos en tiempos de internet, menos en tiempos donde ya no te acuerdas qué tuiteaste ayer, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado? ¿O qué pasó el antepasado? ¿O qué pasó hace 5 años? No sabemos. Y aquí dice la Comisión Interamericana, el deber de recordar, el cual es indispensable para implementar garantías de no repetición, exigir la rendición de cuentas y prevenir actos de corrupción. Yo creo que este discurso, que está, por ejemplo, en los informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la OEA, son informes, primero, acuérdense que un relator que nos ayudó mucho en México, por cierto, con las primeras leyes de transparencia, Eduardo Bertoni firmó varios de estos informes, y luego estuvo a cargo de la relatoría también una jurista muy destacada de Colombia, que hizo un gran trabajo y que también nos ayudó mucho en México, que también estuvo colaborando con nosotros, que fue Catalina Botero, la actual directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. Y en esos informes de la Relatoría Especial pueden ver estos conceptos, ahí los pueden encontrar y ahí los pueden fundamentar. Y yo creo que esta idea, rendición de cuentas, prevención de actos de corrupción, etcétera, empata muy bien con el discurso contemporáneo de pues quienes ocupan el gobierno federal actualmente y quienes tienen mayoría en el Congreso de la Unión. Sexto, dice la Corte Interamericana, se requiere una adecuada clasificación documental. Ojo con este punto. Obviamente el tema de la clasificación es tarea cotidiana, diaria de los órganos garantes, pero también en materia archivística. También en materia archivística tenemos que poner atención. Por ejemplo, lo que han dicho tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana es que no hay que abusar de esa clasificación, entre comillas, vaga en sus contornos, un tanto abstracta en sus contenidos, que llamamos seguridad nacional. Es que este documento es de seguridad nacional. De seguridad nacional. ¿Y qué significa la seguridad nacional? Pues lo que convenga que signifique la seguridad nacional. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ese es un tema delicado. La Corte Interamericana lo ha identificado, la Comisión lo ha identificado. No abusar. Construir un concepto, pero que verdaderamente esté muy delimitado, con un perímetro muy, muy acotado,
para que no todo quepa ahí, porque si le damos, pues ahora sí que perdonen, pero manga ancha al concepto de seguridad nacional, pues hagan de cuenta que va a ser una aspiradora que se va a tragar todos los documentos que sean importantes o que sean interesantes en un momento dado. Y en este sentido, además de la clasificación documental adecuada, se requiere apertura de archivos, realización de inventarios y rastreo de documentos. Y la séptima y última idea tomada de esta construcción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sobre el derecho a la verdad, y que creo que empata muy bien con los esfuerzos de este foro, es que el acceso a la información resguardada en archivos es por sí mismo una medida de reparación. Y el fundamento está en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, del Pacto San José. Sí, los que han leído sentencias de la Corte Interamericana saben que siempre en el capítulo de reparaciones, el primer párrafo de la sentencia cita este artículo, el 63.1, porque lo que dice este precepto es que a toda violación de derechos, si la Corte Interamericana dice se violó un derecho, tiene que haber una reparación. No puede haber violación sin reparación, del tipo que sea. Vamos a ver qué tipo de reparación, pero tiene que haber una reparación. Eso lo ordena el 63.1 y puede consistir en medidas de restitución, puede consistir en medidas de indemnización y puede consistir en medidas de rehabilitación. Entonces, creo que si nosotros tomamos como eje vertebrador, como eje articulador el derecho a la verdad, estaremos fortaleciendo, estaremos robusteciendo de importante manera esta visión de los archivos como un elemento indispensable, como un elemento absolutamente esencial en la protección de los derechos humanos. Y también en el discurso inaugural, y no nos habíamos puesto de acuerdo, pero José Guadalupe citó los deberes de garantía de los derechos humanos del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Y yo aquí abonaría con otro aspecto de ese párrafo, porque ese párrafo es muy complejo. Ese párrafo, ustedes lo saben, que tiene muchos conceptos. Uno de ellos es cuando dice en ese párrafo tercero del artículo primero que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. No se pueden separar. Los derechos humanos van todos de la mano. No podemos decir, no, pues aquí va este derecho y luego por allá va el otro, y si uno camina y avanza, qué bueno, y si el otro no se cumple, pues ni modo. No. Todos los derechos van de la mano. Todos los derechos dependen unos de otros. Todos los derechos están interrelacionados, y en ese sentido me parece que este vínculo argumentativo, este vínculo discursivo entre acceso a la información, protección de datos, libertad de expresión, derecho a la verdad, derecho a saber, pues si lo juntamos con estos conceptos también lo terminamos por robustecer. Y creo que hacia allá va, con todos los defectos que obviamente tiene, y aquí será en materia de análisis muy puntual, pero creo que hacia allá va la Ley General de Archivos, porque si ustedes leen el artículo 11 de esa ley, verán que ya hay ahí una concepción también muy vinculada, muy acotada respecto a los derechos humanos, porque establece, por ejemplo, en ese artículo el principio de interpretación conforme, es decir, nos da las pautas de interpretación de la propia ley y de las normas que de ella deriven, y está también el llamado principio pro persona, es decir, cuando tengamos posibilidad de aplicar una norma u otra para resolver un caso concreto, algo que ustedes hacen todos los días como órganos garantes, pues tienen que irse por la norma que otorgue una protección más amplia, que otorgue una tutela más amplia. Eso es el principio pro persona, y está en la Ley General de Archivos también ese principio. Entonces, otro argumento más para ver esto desde la óptica de los derechos humanos. Esto significa, de nuevo, repito estas ideas, porque esta es la materialización de todo lo que estamos hablando: protección de documentos, personal adecuado, revisión legislativa en aquellos casos en donde se tenga que ajustar la normatividad aplicable, financiamiento y apoyo logístico, estudio de documentos. No tenemos que concebir a los archivos como un lugar donde se guardan los documentos, donde los documentos envejecen, donde los documentos están ahí languideciendo. Tiene que ser un organismo vivo. Un archivo sirve en la medida en que nos dice cosas. Un archivo sirve en la medida en que podemos sacar información útil. Y en ese sentido hay que estar estudiando los documentos, organización y descripción del fondo archivístico,
preservación, ya lo dije, condiciones de acceso y servicio de referencias. De tal suerte, pues, para aproximarme a la conclusión y no extenderme en el tiempo que me fue asignado, creo que hay que volver al origen de muchas de nuestras discusiones. Y creo que hay que recordar aquello que usamos nosotros como palanca de cambio en el 2001 para lograr la primera ley de transparencia a nivel nacional, la primera ley federal y todo el camino que luego recorrimos en las sucesivas reformas constitucionales de 2007, 2014, todo lo que ustedes ya saben, las leyes estatales, la constitucionalización del INAI, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué argumentábamos cuando porque pues también ahí viene el tema de la memoria, ¿verdad? Hay que tener memoria. ¿Qué argumentábamos cuando en el gobierno de Vicente Fox pues había resistencias a la primera ley, porque decía la Secretaría de Gobernación en ese tiempo, ¿verdad?, con Santiago Krill y Juan Molinar Orcasitas, que en paz descanse, decían: ¿qué quieren estos locos? ¿Qué quieren? ¿Quieren que publiquemos los salarios en internet? ¡Están locos! Fíjense, en el 2001 se nos tachaba de locos por pedir eso. Dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿lo que ganamos va a estar en internet? Sí. Y nosotros decíamos, sí, ese es el mínimo, vaya. O aceptan esto o nos paramos de la mesa. Y estaban escandalizados, ¿no? Decían, son unos radicales, son unos jóvenes arrogantes, nos decían de todo. Por ese punto, porque ya lo he contado esto muchas veces, me han escuchado varias veces, pero por ahí había el temor, ¿verdad?, de algunos funcionarios, no de todos, de que la transparencia, el derecho de acceso a la información, el derecho a saber, pudiera generar un sismo, ahora que está de moda la palabra, un sismo en su esfera conyugal. Es decir, nos decían, se va a enterar mi esposa de cuánto gano. Ahorita lo toman a risa, ahorita nos reímos de esto, pero en ese momento era un problema. Es decir, como un tema de interés público, un tema de interés general, pues lo sentían como un ataque en lo particular. Decían, no, espérame, es que yo le digo a mi esposa que gano tanto, y ya cuando está en internet, ¿qué tal que se mete a buscar y se entera que de verdad no gano tanto, sino gano 3 veces más? Lo que pasa es que tengo que repartir. Y entonces ahí estaba el problema, ¿verdad? Bueno, insisto, ahorita nos reímos de eso, pero en ese momento, en las reuniones en privado que teníamos en la Secretaría de Gobernación, estoy hablando del año 2001, era un tema. Y también nos decían, no, pero nos van a secuestrar, si saben cuánto ganamos. Y yo sí dije, pues ¿cuánto ganan? ¿Cuánto de ganan? Nos van a secuestrar. Claro, ahora ya como secuestran por 500 pesos, no, pero en ese momento sí era un tema muy, muy importante. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo avanzamos ahí? Les dijimos, a ver, aquí hay un tema de legitimidad. ¿Por qué? Y vale la pena recordarlo en el México del 2019. Fíjense cómo el tiempo es circular. Ya lo decía Carlos Fuentes, ya lo decía este gran novelista. El tiempo vuelve, una y otra vez. En la historia de México el tiempo vuelve. Hay que recordar que la legitimidad para el ejercicio del poder público se compone de 2 elementos. Uno, legitimidad de origen. Llegaste al poder porque la gente votó por ti. ¿Está bien? Ya llegaste. Ya estás ahí. ¡Qué bueno! La otra es legitimidad de ejercicio. Legitimidad de ejercicio. En tu día a día. ¿Y cómo se mide esa legitimidad de ejercicio? Porque la legitimidad de origen se mide por el resultado de las urnas en un sistema democrático. ¿Y la legitimidad de ejercicio cómo se mide? Por tu respeto a los derechos humanos. Es eso. Esa es la vara de medir en el mundo contemporáneo. Un gobierno es legítimo si respeta, si garantiza, si tutela de manera efectiva los derechos humanos. Pero los derechos humanos no son un rollo de ONGs, los derechos humanos son la base misma de la acción estatal. El quehacer estatal tiene que ver con asegurar derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, vale la pena también recordarlo, ¿verdad? Derecho a la educación, libertad de expresión, libertad de tránsito, los derechos de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Así que yo volvería a eso y les diría, la lucha por el acceso a la información, la lucha que nos tiene hoy aquí, que empezó seguramente mucho antes de que pues, muchos de los que aquí están presentes fueran o se metieran al tema y fueran titulares de órganos garantes y miembros de órganos garantes, etcétera, se argumentaba en ese momento que el derecho de acceso a la información era una condición democrática básica. Y hoy creo que el tema de archivos es una condición democrática básica. No puede haber democracia sin archivos.
No puede haber democracia sin derecho a saber. No puede haber democracia sin derecho a recordar o sin el deber de recordar, sin el derecho a la verdad. No puede haber reparación para las víctimas si no sabemos qué pasó. Bueno, no hemos podido ni siquiera cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana que viene de hace 10 años, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco, una desaparición forzada en el estado de Guerrero en 1974. Y no hemos podido cumplir esa sentencia que nos dictó la Corte Interamericana. No hemos podido generar los estándares de la Corte Interamericana para investigar desaparición forzada. Entonces, hoy, eso es una condición democrática básica. Es también una forma de rendir cuentas. Los archivos permiten la rendición efectiva de cuentas. Es una forma de empoderamiento ciudadano. Esa memoria ciudadana, ese registro de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en los años anteriores, es también darle poder al ciudadano, equilibrar en esa balanza del ejercicio del poder entre los órganos públicos y la ciudadanía, que buena falta que sigue haciendo, y también es un elemento para el combate a la corrupción. Yo he escuchado, como ustedes, escuché en la campaña electoral del año pasado repetir una y otra vez la corrupción y el combate a la corrupción, y todos son corruptos menos los que están de este lado, ya saben todo eso. Bueno, ahora, ya no es campaña, ya no es proceso electoral, ya son gobierno. Que cumplan. Ahora hay que combatir la corrupción, y no se puede combatir la corrupción sin documentos. Se los digo como abogado, se los digo como abogado, que me ha tocado estar de los dos lados también, cuando me toca hacer argumentos para defender a personas imputadas por hechos de corrupción, y uno dice, ¿tienes el documento? ¿No tienes el documento? No, lo que pasa es que no lo tienes, perdón, presunción de inocencia. Ahí está. No cumpliste con el estándar probatorio, sentencia absolutoria. Y salen, y allá andan libres. Cualquiera los puede ver, allá andan caminando por todos lados, no se esconden. ¿Por qué? Pues porque como abogado se los digo, tú no puedes lograr una efectividad en tu lucha contra la corrupción si no estás soportado documentalmente. No tienes documentos, no tienes nada. Es que se me hace que es corrupto porque anda en un carrazo, y el otro lo vi comiendo no sé dónde, y el otro me lo encontré en el avión sentado en la primera fila ahí, carísimo el avión. Ya terminé. Sí. Ok, pero ¿lo puedes probar o no lo puedes probar? Acuérdense de una regla que los abogados tenemos en argumentación jurídica: pruebas y más pruebas. ¿No tienes pruebas? No tienes nada. Y en el combate a la corrupción esto es así, esto funciona así. Puedes dar muchas conferencias de prensa, puedes dar muchas explicaciones. A la hora de ir a un tribunal, el tribunal te va a decir documentos. No tienes documentos, no tienes nada. Así que yo creo que todo esto solamente se puede lograr si se tienen buenos archivos, si tenemos cuidado en el desarrollo de nuestra cultura archivística y de todo lo que esto supone. Y el último apunte, y ya con esto termino, es que ahora que escuchaba a José Guadalupe, pues hacer este comentario absolutamente pertinente y atinado, y hay que repetirlo mucho, de que la Ley General de Archivos fue una legislación de última hora y en el último minuto, y quizá un tanto a lo mejor hasta sobre las rodillas. No es consuelo, pero pues yo he estado acompañando procesos de trámite parlamentario en muchas legislaturas del Congreso de la Unión, algunas legislaturas estatales, desde 1997, cuando yo regreso de estudiar mi doctorado en España, y créanme que muchas de las leyes que hoy tenemos están igual. A ustedes porque les preocupa, y qué bueno que les preocupa el tema de archivos, pero ¿saben cuántas leyes salen en México sobre las rodillas? ¿Saben cuántas leyes salen de último minuto? Así de que, bueno, pero ya, a ver, bótale, pero súbelo, no sé qué. Pues un buen porcentaje, y algunas de ellas de enorme relevancia, ¿Cuál es mi consejo aquí? Ya tienen la ley general, luchen por mejorarla. Salió de último minuto, sí, pero el tiempo legislativo, cito de nuevo a Carlos Fuentes, también regresa. El tiempo legislativo también reinicia. Y eso quiere decir que vienen periodos ordinarios y que vienen periodos extraordinarios y que tienen la posibilidad de actuar a nivel de las entidades federativas. Entonces, ese es donde hay que luchar. Ese es el esfuerzo que viene ahora, y hay que hacerlo bien, porque no debe ser consuelo que no tengamos una ley general de archivos como este país necesita. Ahora nuestra lucha tiene que ser para que en el siguiente periodo se hagan los ajustes
las modificaciones que sean necesarias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Miguel Carbonell. Ahora presentamos al maestro José Guadalupe Luna Hernández. Él es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha. Tiene una amplia experiencia profesional en el servicio público. Ya no me deja hablar, quiero que me calle. Creo que muchos de nosotros lo conocemos, tiene una gran trayectoria, pero lo que no puedo dejar de mencionar siempre de él, tiene una gran pasión por los temas que hace y el archivo no es la excepción. Y entonces hoy, como coordinador de la Comisión de Archivos, pues nos pone en la mesa todos estos temas. Le damos la bienvenida ahora a su turno de la oratoria. Quisiera, para abordar esta parte de la intervención, insistir en lo que desde la Comisión hemos tratado de colocar en la agenda. Identificar que la Ley General de Archivos forma parte, junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en posesión de sujetos obligados, de la regulación que mandató la Reforma Constitucional de febrero de 2014. Si bien es cierto que en sus transitorios expresamente señaló la necesidad de expedir la ley reglamentaria del artículo 6 y que podríamos pensar que con la Ley General de Transparencia esto se agotaba, en el mismo transitorio se señaló la necesidad de reformar diversas leyes específicas como datos personales, pero también los demás ordenamientos necesarios. Como ya dijo el doctor Carbonell, hay dos porciones muy importantes en el artículo 6 de donde tiene asidero constitucional la Ley General de Archivos. El mandato de todos los sujetos obligados de documentar todo acto que se realice en el ejercicio de facultades, competencias y funciones, así como la obligación de resguardar los documentos en archivos administrativos actualizados. Si revisamos nosotros la Ley General de Archivos, encontraremos que establece los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos y para garantizar la organización, conservación y disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo. Luego, entonces, ahí es donde se desarrollan estos mandatos constitucionales. La anterior idea, además, la confirmo si apreciamos quiénes son los sujetos obligados de la Ley General de Archivos y los sujetos obligados de la Ley General de Transparencia, y son exactamente los mismos, a diferencia, por ejemplo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, donde hay una variación. En razón de lo anterior, encuentro identidad de sujetos y de objeto de las leyes, elementos que me permiten entonces concluir que la Ley General de Archivos establece las bases, principios y procedimientos para contar con archivos administrativos organizados con la finalidad de que sean abiertos, garantía primaria del derecho de acceso a la información pública, así como archivos organizados, controlados y seguros como garantía primaria del derecho a la protección de los datos personales, sin decir más sobre otros derechos como el derecho a una buena administración pública, el derecho a la verdad de la que ya se ha hablado, así como a incontables derechos humanos. Es importante destacar lo anterior, en razón de que si bien la Ley General de Archivos debería compartir la misma condición jurídica con las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública y con la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, hay algunas pequeñas diferencias que vale la pena destacar. Primero, las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados expresamente señalan que son leyes reglamentarias de la Constitución. La de archivos omite esto en su artículo primero. ¿Esto habrá sido un descuido del legislador? Segundo, las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados se interpretan, lo dice el texto de estas leyes,
conforme a la Constitución, siguiendo el método de interpretación definido en el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución, que es aplicable en temas de derechos humanos y sus garantías. Pero la de archivos utiliza un concepto muy parecido, pero no el mismo. Habla de una interpretación acorde. Podríamos pensar que se tratan de sinónimos y de un ligero error técnico conceptual. Desde mi punto de vista, no se trató ni de descuidos ni de errores técnicos, sino de un intento deliberado de los legisladores por debilitar los remedios jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Explico mis razones. Si vemos la Ley General de Transparencia, nosotros encontraremos que se describen procedimientos generales para garantizar que los sujetos obligados cumplan con su obligación de documentar los actos, y si se acredita que hay un incumplimiento en este deber, el Comité de Transparencia debe de emitir una resolución de inexistencia que contiene acciones para reparar la afectación y para investigar y sancionar a los responsables de esto. Lo mismo en materia de la publicación de las obligaciones comunes y específicas de transparencia. Si el sujeto obligado no cumple con cargar en el portal estas obligaciones, el órgano garante, vía la inspección oficiosa que realiza o bien a partir de las denuncias que cualquier persona puede presentar, inicia un procedimiento que pretende reparar la omisión, investigar y sancionar a los responsables. A través del recurso de revisión, los órganos garantes verificamos que en las solicitudes de acceso a la información los sujetos obligados hayan cumplido con sus distintos deberes. Y en estos casos también se encuentran medidas para reparar el derecho que ha sido violado en la atención a las solicitudes y, de ser el caso, investigar y sancionar las violaciones. Desde mi punto de vista, la Ley General de Transparencia cumple así con el mandato de regularidad constitucional al establecer todas las obligaciones que todas las autoridades tenemos de manera inmediatas y relacionadas con el derecho de acceso a la información, que es el primer enunciado del párrafo tercero del artículo 1 constitucional. Al mismo tiempo, la Ley General establece los procedimientos de transparencia, los procedimientos para investigar las posibles violaciones al derecho de acceso a la información por el incumplimiento de las autoridades a estas obligaciones, con lo que se atiende el mandato del tercer enunciado del tercer párrafo del artículo 1 constitucional. El Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pero en materia de archivos, en materia de la ley de archivos, es donde encontramos sí una descripción de los procedimientos que hay que realizar para contar con una adecuada gestión documental, las instancias administrativas que hay que instalar, los instrumentos de control y consulta archivística que hay que desarrollar, los procedimientos de valoración documental, la gestión electrónica y digital, en síntesis, todos los procedimientos para organizar, conservar, tener disponibles, íntegros y localizar de manera expedita los documentos. Es decir, la ley nos describe todas las obligaciones inmediatas de todas las autoridades en el ámbito de nuestras atribuciones, pero no establece los procedimientos jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales para investigar, reparar y sancionar los posibles incumplimientos. De tal forma que si coincidimos en que la Ley General de Archivos reglamenta disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y desarrolla las garantías primarias para que estos derechos se respeten, tendríamos que señalar que lo que le falta es precisamente esta otra parte que permita asegurar y hacer efectivo esa garantía de los derechos. Y ante ese escenario, vuelve a nosotros la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por un descuido? ¿Por un error? Y vuelvo a responder que no. Estas omisiones son resultados de una decisión, no sé si conscientemente deliberada, no sé si en términos teóricos una decisión para sí, pero por lo menos una decisión en sí, compartida de los actores políticos.
Tenemos una ley con un alto estándar técnico, pero sin procedimientos formales para investigar, reparar y sancionar su incumplimiento. Y esto lo considero que es consecuencia de las siguientes razones. Primero, corresponde a todas y cada una de las autoridades cumplir con estas tareas de archivo, es decir, a los sujetos obligados provenientes de todos y cada uno de los partidos políticos. Y los legisladores lo que quisieron fue no apretar a sus futuros gobiernos municipales, estatales y federales. Segundo, la nueva gestión implica transformar las formas deficientes que prevalecen en la gestión documental y que generalmente es empírica, con recursos presupuestales residuales y con excepciones sin compromisos reales de inversión. Y tercero, exigiría reconducir recursos presupuestales enormes para atender estas demandas y obligaciones. Cuarto, las condiciones de atraso y abandono de los archivos incentivan a quienes toman las decisiones políticas para producir una norma técnica avanzada, ejemplar, que pueda presumirse como una norma solvente, digna de imitar, pero sin medidas coercitivas que propicien su exigibilidad plena. Estos son los incentivos perversos para debilitar la exigibilidad de la norma y para presentar una ley coercitivamente débil, que termina siendo como las viejas constituciones promesas de las que habla Sagüez, que al no ser judiciables son solo demagogia política. Si esos son los incentivos perversos que contiene la ley general, ahora tendríamos que preguntarnos por qué los legisladores locales deberían de tomar una decisión distinta. Explico las razones. En primer lugar, como lo dije hace unos minutos, la Ley General de Archivos representa a un régimen político anterior. Si estamos realmente en un proceso de transformación del régimen político, este tiene que desmarcarse de las premisas conservadoras del anterior. La gente se siente lesionada por leyes que son muy ambiciosas, pero cuya implementación es deficiente, y eso termina por mantener el estado generalizado de afectación a los derechos humanos. Cualquier régimen político que quiera romper con esa inercia tiene que asumir en los hechos un compromiso distinto. Segundo, si reorganizamos la administración pública sobre las bases de la implementación del modelo de gestión documental, tendremos administraciones públicas eficientes, eficaces, transparentes e íntegras. La gestión documental a quien más favorece es al propio gobierno, y mejores gobiernos sirven de mejor manera para atender los intereses de las personas. Tercero, si reconocemos a la gestión documental como garantía de derechos humanos, esta puede observar el principio de progresividad. Alejémonos de la idea demagógica que no parte de un diagnóstico realista de las condiciones actuales y que define todas estas nuevas obligaciones en materia de archivo que deberían de cumplirse en cuanto entre en vigor la ley y que terminará bajo la concepción más deficiente de la vieja premisa colonial que señalaba: obedézcase, pero no se cumple. Actuemos con objetividad y responsabilidad y sujetemos la aplicación de la norma bajo el principio de progresividad, que es también una característica esencial de los derechos humanos, que nos permita trazar una ruta a largo plazo para implementar progresivamente su contenido por etapas y a ritmos distintos según la naturaleza de los sujetos obligados. Pienso en un ritmo y acciones subsidiarias para municipios de menos de 70,000 habitantes, otra ruta para los municipios mayores y una diversa para las autoridades estatales, así como rutas de colaboración interinstitucional para cumplir con estos objetivos. Rutas claras, precisas, pero verificables y con procedimientos exigibles, para que las acciones emprendidas no se deterioren en detrimento del cumplimiento de la norma y garanticemos su efectividad. Si logramos que la legislación estatal reconozca que estas leyes son reglamentarias de disposiciones constitucionales locales que describen garantías primarias de derechos humanos y secundarios,
definiendo estas, que son las grandes ausentes de la Ley General y que pudieran ser parecidas a las que están contempladas en la Ley General de Transparencia, al amparo de la habilitación de la Ley General de Archivos que hizo en su artículo 120 en favor de los congresos locales, podríamos, por ejemplo, establecer la legitimación de cualquier persona para denunciar los incumplimientos de la legislación de archivos ante, por ejemplo, los órganos garantes de transparencia y acceso a la información, así como procedimientos de investigación oficiosa a cargo de los órganos internos de control y los órganos superiores de fiscalización, para solventar lo que creo que es una falta de regularidad constitucional en la Ley General de Archivos. Termino con esto. Tuve que ir a buscar al archivo, a la biblioteca, una obra de 1940 de García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho. Hace una clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus sanciones. Y dice que hay aquellas que son leyes perfectas a cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran. Hay algunas otras, medio perfectas, en los que la norma sancionadora impone al infractor un castigo y exige además una reparación pecuniaria. Hay otra, todavía menos perfecta, que está integrada por aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor a un castigo. Y el último grupo de la clasificación, nos dice él, está integrado por leyes imperfectas, las que no se encuentran provistas de sanción. Las no sancionadas jurídicamente son muy numerosas en el derecho público y sobre todo en el internacional. Son las que fijan los deberes de las autoridades supremas y carecen a menudo de sanción. Y lo propio ocurre con casi todos los preceptos reguladores de relaciones jurídicas entre estados soberanos. Esta obra de García Maínez de 1940 podía entenderse porque no existía la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. A partir de esa reforma constitucional, los deberes públicos y de las altas autoridades no pueden estar impunes, no pueden quedar impunes sino ser sujetos de control y de sanción cuando ello implica afectaciones y violaciones a los derechos humanos. Por eso es tan importante que en la armonización de archivos en los estados tratemos de solventar estos problemas que hemos identificado. Muchas gracias. Tengo que quejarme, como me hubiera gustado también ser relatora de esta mesa. Es imposible no hacer comentarios, pero bueno, le damos ahora un espacio al público. Bienvenida a la corazón Maquio, bienvenida. Para un espacio de preguntas y respuestas para que tengan ahora esta interlocución con los ponentes. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Hola, muy buen día. Soy Edith Mercado. Excelentes exposiciones. Solamente me queda una duda. No me queda tan clara cuál es la intención tratando de agregar procedimientos sancionatorios en la Ley General de Archivos cuando se tienen todos los procedimientos administrativos y pues todo un sistema de protección de derechos humanos, tenemos el amparo. O sea, creo que hay otros medios legales para la defensa de los derechos humanos que se garantizarían a través de los archivos, como son el derecho de acceso a la información, el de protección de datos personales y el derecho a la verdad. O sea, creo que son derechos que ya cuentan con sus propios mecanismos de defensa y que la intención de aumentar más sanciones en el tema de archivos, cuando también existe los procedimientos administrativos, o sea, no entiendo por qué tanto hincapié en eso. Gracias. Una pregunta
preocupación de que en el proceso de armonización de las leyes, de la Ley General de Archivos, en las entidades federativas especialmente, y en la propia, a nivel federal, y que ya existen en este momento una serie de lineamientos que se han venido emitiendo posteriores a la Ley Federal de Archivos, y que muchos de estos lineamientos establecen justamente digamos, procesos y procedimientos a atender. Si estos lineamientos van a ser objeto eventualmente de actualizaciones ante este proceso de armonización. Y me preocupa porque me parece que ha habido una sobreregulación jurídica de la actividad archivística en nuestro país. Han salido toda clase de lineamientos, todos referidos a la organización y conservación de los archivos, agregando unos una cosa, otros otra, y al final de cuentas, en el proceso de armonización nos vamos a actualizar todos estos lineamientos. Pues me parece preocupante el hecho de que nos pasemos toda la cuarta transformación de la República armonizando lineamientos con base en la Ley General de Archivos hasta llegar a la quinta transformación. ¿Es correcto? Contestamos estas dos en lo que alguien más se anima a hacer. Una tercera intervención, por favor. Muy buenos días. Soy Fray Uribe Cortina, visito del Instituto Electoral del Estado de México como un organismo autónomo. Si bien los lineamientos para la organización y conservación de archivos que emite el Sistema Nacional de Transparencia, yo los veo a mi manera más completos. Si bien esta es una ley general de archivos, ¿cómo armonizar nuestros archivos alineándonos a estos lineamientos? Pareciera que hay algunos bagajes en la ley general de archivos en los que no queda claro. Si bien es, por ejemplo, en las bajas documentales, ¿no? ¿Cómo seguir trabajando con estos lineamientos en lo que entra? Pues estamos a escasos días la ley general de archivos. Otro, si va a haber alguna reforma, algún reglamento para complementar la ley general. Buenas tardes, mi nombre es Luis Salvador, vengo de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México. Ha tenido el comentario de mi compañero pues hemos hecho un análisis un poco comparativo entre los documentos de organización de archivos del Sistema Nacional de Transparencia con esta ley general de archivos, y hemos visto que es una situación de disparidad en cuanto a conceptos o en cuanto a la parte del área normativa de este sistema institucional de archivos. ¿Dónde queda o cuál va a ser el papel del Comité de Transparencia Fundaria? Esa es la gran duda que tenemos. ¿Cuál va a ser la función? ¿Lo que se va a sustituir por el grupo interdisciplinario? ¿Dónde queda esa parte de la armonización entre esta ley con la transparencia, la protección de la persona? Esa es la gran duda que nosotros tenemos. Buenas tardes, soy Leslie González, vengo del Instituto Hacendario del Estado de México y tengo varias cuestiones. A mí me hace mucho ruido el tema de que en el Estado de México se sigue trabajando con documentos y no con archivos. ¿Cómo va a ser esa adecuación? ¿Cómo se va a armonizar esa cuestión? Sobre todo porque si damos respuesta a los lineamientos que están vigentes, pues dejamos a un lado el tema de integrar archivos. También la cuestión que ya se mencionó del Comité de Transparencia y el Comité de Selección Documental. ¿Cómo va a proceder las bajas documentales si nosotros, al ser un ente descentralizado, tenemos que solicitar las bajas documentales al Poder Ejecutivo
que el Poder Ejecutivo actualmente no nos está dando una respuesta respecto a las bajas, a la capacitación, y también nosotros en nuestra labor de estar estableciendo nuestro sistema institucional de archivos, no podemos elaborar nuestros lineamientos, manuales de procedimientos, porque no sabemos cómo se va a hacer esa homologación de documentos archivos. Gracias. Gracias. Rodolfo, es de la Dirección de Administración y Servicios Documentales del Gobierno del Estado. Dos cosas. Uno, hay que tomar en cuenta el nivel de las normas, tanto jurídicas como administrativas en materia de archivos y administración de documentos. Obviamente que la Ley General de Archivos, como ley, tiene principios generales, por supuesto. De ahí tendrá que venir después los reglamentos correspondientes, el uno general o temáticos como se crea más conveniente, y de ahí, por supuesto, una normatividad mucho más específica que justamente son los lineamientos. Entonces, habrá que irlas armonizando conforme se vayan dando en estos niveles. Por supuesto que en el Estado de México y en los estados en general, pues tiene que venir la ley correspondiente armonizada con la Ley General de Archivos, ¿no? Y por supuesto que ahí tendrán que integrarse las especificidades que se tengan en cada entidad federativa, ¿no? Y las modalidades que permita la propia Ley General, ¿no? Sin contravenirla, y adecuándola a nuestras propias necesidades, porque evidentemente no podemos tener, por ejemplo, en el Estado de México una ley general, una ley de archivos, no sé, y respecto de la Tlaxcala, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no son lo mismo 17.5 millones de habitantes que pues una población menor de 1 millón, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, creo yo, y hay que tomar en cuenta, y en cada uno de sus tiempos pues se tendrá que ir dando la normatividad que sea necesaria y correspondiente, primero, por supuesto, a la Ley General de Archivos y después correspondiendo a la ley particular de cada entidad federativa. Ese es un comentario. Y otro, pues ahorita que acaba de hablar la compañera que me antecedió, por supuesto que, como lo digo, en la normatividad existente, por supuesto que hay algunas incompatibilidades, porque la ley vigente en el Estado de México, la ley de documentos administrativos e históricos, no contemplaba los organismos autónomos ni nada por el estilo. En cambio, sí contemplaba los organismos descentralizados. Y por supuesto, en ese sentido, los organismos descentralizados sabemos que corresponden al Poder Ejecutivo, al sector auxiliar, y por supuesto se norman por la legislación que existe ahora. El día de mañana, por supuesto que tenemos un anteproyecto de ley de archivos en el Estado de México, que se sigue y las instancias correspondientes, pero desde lo que está contemplando, como debe de ser, a todo tipo de organismos, incluyendo los autónomos, ¿no? Y como lo marca la Ley General, pues a otros como partidos políticos, etcétera. Y en el proyecto, desde luego que sí se contempla, retomando el comentario que hiciera el maestro Luna, puesto que la ley de aquí es reglamentaria del artículo correspondiente en la Constitución local. Gracias. Gracias. Buenos días. En relación a la homologación que se tiene que realizar en los estados sobre la entrada ya en vigor de la Ley General de Archivos, en el estado de Tlaxcala, en el Congreso existen ya dos iniciativas presentadas, una por una persona que, sin seguir un procedimiento constitucional, entregó una iniciativa, y otra presentada por un diputado de la actual legislatura, que es la 63. Pero seguramente estas iniciativas repiten los errores que se encuentran en la Ley General de Archivos. Aquí mi pregunta es, el Sistema Nacional de Transparencia seguramente tendrá una tarea muy importante que llevar a cabo en todo el país para llevar a cabo un acompañamiento tanto a los órganos garantes locales como a las legislaturas, para que estos errores que tiene la Ley General de Archivos no se repitan en las leyes locales.
Y en el estado de Tlaxcala existe una disposición absoluta, y lo vemos incluso con la presencia de la diputada Patricia Jaramillo, quien es la que preside la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala, que se encuentra presente aquí en este acto tan importante, en donde tenemos la intención de llevar a cabo foros abiertos, parlamento abierto, para poder llevar a cabo una homologación que tome en cuenta lo positivo que tiene la ley actual de archivos del Estado de Tlaxcala, que es una ley que viene desde el año 2011, de las 24, si no me equivoco, que existen en el país en materia de archivos, y que tenemos toda la intención, toda la disposición de trabajar con el Sistema Nacional de Transparencia y específicamente con la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, para poder llevar a cabo una homologación que nos lleve a mejores resultados en cuanto a la ley local de archivos. Y desde luego esto tomando en cuenta actividades, como ya decía hace un momento, de parlamento abierto, en donde invitemos a expertos, en donde invitemos a académicos y a la sociedad, y también a quienes son los responsables de los archivos, los sujetos obligados, porque en muchas ocasiones son a los que menos se les toma en cuenta para la construcción de estas series. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Y pues bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a nuestros ponentes de que puedan contestar parte de las preguntas como fueron. Gracias. Si me permiten, voy a contestar algunos elementos de las últimas intervenciones. Dejaré la primera para el final, con la finalidad de pedirle a Miguel, por favor, ahí nos sometas a control a los jueces frente a los órganos garantes para ver este tema. Por lo siguiente, a ver, tenemos un problema entre el lineamiento del Sistema Nacional de Transparencia y la Ley General, porque en el Sistema Institucional de Archivo, en el lineamiento de archivo, viene el Comité de Transparencia como una de las autoridades normativas al interior del sujeto obligado. Y ahora, con la Ley General, el Comité de Transparencia no aparece en la ruta del sistema institucional, cuando algunas de las determinaciones del comité pueden ser muy importantes para emitir criterios para la adecuada gestión documental. Ese es uno de los asuntos que sin duda tenemos que replantearnos en el proceso de armonización. El asunto de las bajas documentales es uno de enorme relevancia, y por eso la siguiente mesa, con dos enormes especialistas en el tema, va a analizar qué propuestas podemos formular para atender esa omisión, que creo que es una consecuencia del último momento de reformas a la norma. Así que esa, permítanme trasladarla a la siguiente mesa para que se aborde con mayor detenimiento. Creo que coincido en que hay una sobreregulación en el tema de archivo. Habría que preguntarnos por qué es el asunto de la sobreregulación. Y eso me va a empezar a aportar algunos elementos con respecto a la primera de las preguntas. Tenemos desde hace muchísimos años el manual para elaborar el cuadro de clasificación archivística elaborado por el Archivo General de la Nación. Está disponible en internet, viene el formato, nos va diciendo qué campos hay que llenar y el trabajo que debiéramos de realizar. Y siempre lo he dicho en las capacitaciones. A pesar de que todos sabemos que debemos de contar con un cuadro de clasificación archivística y que el AGN nos dio un manual detallado de cómo hacer el cuadro de clasificación archivística, este es un animal mitológico en nuestras instituciones. Que me diga quién lo ha visto en su sujeto obligado. No lo hemos visto, y parecería que hasta que una norma nos va a obligar a tener el cuadro de clasificación archivística es entonces cuando tenemos que desarrollar este procedimiento, que es un procedimiento exclusivamente técnico, orientador, correcto de la gestión de documentos. Pienso
es mi hipótesis personal, que la sobreregulación tiene que ver precisamente con que en materia de lo técnico desde hace mucho tenemos los grandes consensos de lo que hay que hacer, pero no ha habido incentivos para que las autoridades los adopten. Ustedes escuchan que yo planteo mucho el tema de responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque si la ley solamente nos dice hágase esto, realicemos estos procedimientos, pero no hay un incentivo fuerte que exija que esas tareas se realicen, el servidor público puede escoger o puede no escoger si lo hace o no lo hace. Y en materia de archivo eso es lo que ha pasado en las últimas décadas en el país, que todos hemos escogido si cumplimos o no con las tareas de la técnica de la gestión documental. Y casi siempre no hemos decidido cumplirlas. El establecer al final de la ruta el tema de sanciones no es porque querramos llegar a imponer sanciones a todo esto, sino al contrario, caminar una ruta concreta para algo que desde mi punto de vista, y el órgano de transparencia del Estado ha enfatizado mucho eso en los procedimientos en materia de transparencia, que es la reparación de las afectaciones. Vean ustedes los procedimientos de las obligaciones comunes de transparencia de la Ley General de Archivos y de la Ley General de Transparencia, y te dice esto: si hay una denuncia o de la verificación identificas que algo no está hecho, el órgano garante te pide que lo hagas, te da un plazo para que lo hagas y estamos verificando que eso se subsane. Hay 2 intentos del órgano de transparencia para que el sujeto obligado cumpla con las obligaciones comunes específicas de transparencia antes de llegar a la sanción. Es decir, esa ruta establece incentivos para identificar las omisiones y para procurar que esa omisión se modifique y con ello se repare la afectación al derecho. Y claro, en el último momento está el tema de la sanción. Y el tema de la sanción nos conduce a 2 cosas. Primero, a que yo haga lo mejor que pueda hacer para cumplir con esta tarea, pero también a algo que no hacemos, a que yo documente las razones por las que en mi institución no estoy en condiciones de cumplir con esta tarea inmediata que tengo. Y al documentar eso, lo que vamos a visibilizar es algo que creo que podría ser el gran consenso, que depende del cambio de las voluntades políticas para asignar recursos y para tomar el tema de los archivos en serio. Es decir, no se trata de irnos a castigar a los gestores de documentos, sino es pedirles a los gestores de documentos que nos ayuden a documentar cómo muchas de las veces se encuentran solos en esa enorme tarea de realizar la gestión documental, porque hay alguien que toma las decisiones y que no les da el respaldo correcto. Pienso, como tú, que si no existieran todos estos procedimientos, la persona podría intentar irse por el juicio de amparo para tratar de hacer exigible este tema. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo va a acreditar cualquier persona el interés jurídico por la omisión en esta materia? Y tenemos que volver a someter a juicio el procedimiento de amparo y la actuación de los jueces de amparo, que aunque con la reforma de 2011 de la ley de amparo hoy hay otra tendencia, otra dinámica, una tutela mayor, pero les pongo solamente 3 ejemplos en los que el derecho de acceso a la información se ha detenido por resoluciones de amparo. Se ordenó dar a conocer los gastos de sindicato y los jueces del distrito otorgaron la suspensión de resoluciones emitidas por los órganos garantes de transparencia, por el INAH, que había ordenado entregar información relacionada con el sindicato petrolero. Ese es uno. Y tenemos Odebrecht y tenemos distintos procedimientos en los que quizá los jueces de amparo no están caminando esta ruta con el mismo nivel de expansión que los órganos garantes de transparencia, por ejemplo, sí caminamos. Y habría que ver solamente nuestra estadística. Es de
3.800 resoluciones que tuvimos el año pasado, cerca de 14 solamente fueron desechadas por temas de improcedencia y cerca de 600 se habrá confirmado la respuesta del sujeto obligado. En el resto se revocó la respuesta, se modificó la respuesta y se ordenó entregar algo más de información, se sobreseyó el recurso, siendo la principal causa de sobreseimiento el que en el informe justificado se entregara la información que el particular buscaba y las negativas en las que se ordena entregar la información. Puede ser que este mecanismo sea más expansivo, más expedito. Nuestras resoluciones tienen que ser emitidas en 45 días. En 45 días tenemos que resolver un recurso, pronunciarnos sobre el fondo y ordenar o no la entrega de la información. Habría que preguntarnos cuánto se tarda un procedimiento de amparo para llegar a una sentencia que vaya al fondo del tema. Pero bueno, como ahí ya le estoy hablando como parte, pues mejor dejemos que el especialista nos cometa control en este tema. Muchas gracias. Bueno, cuatro comentarios a propósito de las preguntas. Muchas de ellas pues, son muy concretas, muy específicas, muy técnicas y pues yo creo que es el tema del resto de las mesas del foro seguramente. En primer lugar, no olvidemos que cuando hablamos de armonización normativa o de armonización legislativa, partiendo de la base de una ley general, pues de lo que se trata es de un proceso que va como en una especie de efecto cascada. Va a haber una ley general, bueno, en este caso ya existe, vendrá una ley federal también de regulación de sujetos obligados a nivel de la federación, leyes en las entidades federativas, y luego van a venir los lineamientos. Yo creo que por ahí percibí la inquietud de algunos de quienes preguntaban, como si esto fuera al revés, como que, oye, ¿y los lineamientos? Pues espérame, es que estamos todavía aquí. Todavía no entra en vigor la ley general, tendrá que ir bajando. ¿A dónde llegará? ¿A los lineamientos? Sí, claro, llegará a los lineamientos, pero quiero subrayar esta idea de la armonización como proceso, no como foto, ¿no? Porque ahí armonicemos, ¡pum!, la foto, ¿no? Es un proceso y tomará su tiempo también, y esto es natural. Dos, yo sí estaría en la idea, no sé si Edith, ¿verdad? Edith, yo sí estaría en la idea, desde el punto de vista de la técnica legislativa, de la seguridad jurídica, de exigencias de rango constitucional como taxatividad, proporcionalidad, exactitud de la acusación, etcétera, de poner el tema de responsabilidades y sanciones en la propia ley. Entiendo que hay un documento interno de la comisión que subraya precisamente ese como uno de los efectos de la ley general de archivos. Yo sí estaría por ponerlo, porque miren, luego ya la mayoría son funcionarios públicos y lo saben, es decir, sí, y también se los digo como abogado y nosotros lo usamos también, es nuestra tarea. Pero si tú dejas la puerta abierta tantito, se te meten hasta la cocina. Y los abogados lo hacemos, soy el primero en reconocer eso. Entonces, pues yo digo que cada ley establezca, claro, tú puedes decir, oye, pero hay una ley general de responsabilidades administrativas, y hay un juicio de amparo, y hay lo que sí. Pero en este caso, ya que se está haciendo el trabajo, pues yo diría que se haga bien. No sobra. Miren, si el argumento fuera, tenemos un exceso de responsabilidades en México, estamos cansados de tanta responsabilidad y de tanta sanción, vean, todo el mundo está en la cárcel, todo el mundo está sancionado. Si ese fuera el argumento, pues a lo mejor sí te dirían, no, ustedes ya bajen diputados, ¿de qué se trata? Yo creo que el argumento es al revés. Yo creo que en este país no se castiga a nadie. Yo creo que este es el país de la impunidad absoluta. Entonces, meter sanciones, meter responsabilidades, ese es mi punto de vista, obviamente, pero es un tema de técnica legislativa nada más. De técnica legislativa. Si a mí me dieran a redactar el proyecto, yo lo metería. Ahora, sin que suene contradictorio con esto, les diría, fíjense que y es un comentario general para el Sistema Nacional de Transparencia y para órganos garantes y todo lo que está aquí involucrado. Yo he estado en este proceso pues, desde 2001, ¿no? Y lo que he visto es, y ahora con algunos preguntas, con algunos comentarios, lo recordé,
que este derecho se nos ha venido, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero se nos ha venido burocratizando. Hay como una masa ahí de burocracia y con el tema de lineamientos pasa. Con el tema de lineamientos pasa. Y pasó desde la Ley General de Transparencia. Fíjense, Ley General de Transparencia. Vean el nivel de detalle que tiene la ley. ¿Qué es lo que tiene de general? Pues que está por encima, ¿no? Jerárquicamente, nada más. Pues una ley súper detallada. Oye, es la ley general, pues ¿cómo estará el lineamiento? El lineamiento debe tener 500 artículos para poder ya ir al detalle después de esa ley general tan profunda y tan detallada. Eso genera que de repente va uno a hablar con órganos garantes o con instituciones en la administración pública encargadas de estos temas y les pregunto, oye, ¿cómo van? Muy bien, ya estamos elaborando los documentos. Oye, pero... no, los lineamientos ya estamos elaborando. Oye, pero ya está garantizado todo, ¿verdad? Ya el ciudadano ya puede disfrutar de estos derechos. Estamos elaborando los lineamientos. O sea, los lineamientos se vuelven en una razón por sí sola, en algo valioso por sí solo. Déjenme advertir en contra de esta tendencia burocrática. Lo decía muy bien ese gran sociólogo del derecho que fue Niklas Luhmann, un sociólogo alemán del derecho. Niklas Luhmann dice, la burocracia tiende a reproducirse. Es muy difícil cortar. Cuando tú les abres la puerta también, y entonces, ¿qué estás haciendo? Lineamientos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo los lineamientos? 2 años. ¡Qué padre! Oye, y cuando ya tengas los lineamientos, ¿qué vas a hacer? Reformar. Cambiar. ¿Sí me explico? A ver, los derechos humanos están para ser garantizados, no para alimentar lineamientos, de documentos y reuniones y comisiones, etcétera, etcétera. Que está bien, pero no es la razón de ser. Cuando nosotros en la primera ley, que no querían, en la primera ley federal de acceso a la información pusimos un órgano garante, lo que hoy es el INAI, nos imaginamos un órgano de 12, de 15, de 20 personas, pero ya echándole así, no, ya se pasaron 20 personas. Hoy tenemos una masa burocrática increíble, ¿no? Que va justificándose, ¿no? Que necesitamos 300 para esto, necesitamos 400 para esto, necesitamos 600. Oye, ¿cómo llegamos a este punto? Yo creo que hay que tener cuidado. Ni los lineamientos, ni las reglamentaciones se justifican por sí mismos. Solo, única y exclusivamente si están al servicio de la efectiva tutela y garantía de los derechos humanos involucrados. Una sugerencia, porque por ahí estaba la duda, ¿y cómo le vamos a hacer en el Estado de México y en Tlaxcala y todo? ¿Y por qué no de una vez que de aquí salga la idea, que seguramente ya la tienen, de una ley modelo? ¿Por qué no una ley estatal modelo de parte de ustedes? Y generar un círculo virtuoso. A nosotros funcionó muy al principio en las primeras leyes de transparencia. Como el tema se volvió de moda o se volvió sexy el tema, entonces los gobernadores cuando se juntaban les decían, oye, ¿y en tu estado cómo van con la letra? O sea, no, en nuestro estado ya somos el número 1. Ah, sí, entonces no, nosotros somos el número 5, pero te vamos a ganar. ¿Y entonces qué generas? Un círculo virtuoso, en donde no se trata de ver así quién se hace todo, no. Aquí de lo que se trata es de mejorar y de presumir y de decir, mira, pero ¿a partir de qué? Porque pues esto no va a salir de la nada. Acuérdense que todo el mundo está muy ocupado. Todo el mundo pues de una ley modelo y de ahí para arriba, que sea el mínimo, ¿no? Y luego, nada más una cosa. Obviamente, pues como ciudadano, a mí me gustaría que todas estas resoluciones que se han detenido por suspensiones en el amparo finalmente se dieran a conocer, o Pedrecht y sindicatos petroleros, que es una vergüenza, ¿no? Y si bien el Sindicato Nacional de Trabajos de la Educación, pues que venga, y que vengan todos, y el Sindicato de Taxistas de Cancún también, porque también ahí, no, o sea, en todos lados, como ciudadanos. Pero como abogados, ¿saben qué les digo? Como abogados les digo, ganen, argumentenme. ¿Cuántas veces hemos insistido? Ustedes me han escuchado 1000 veces, se los he dicho en muchísimas ocasiones a los titulares de órganos garantes. Cuiden su argumentación.
¿Cuántas veces con Alonso Lujambio lo discutimos? Porque Alonso, ¿se acuerdan que era el politólogo? Y con Oscar Guerra en el INAI. Mi argumento: nombren comisionados que sean abogados. Y entonces Oscar Guerra siempre me reclamaba, desde que estaba en el InfoDF: claro, como tú eres abogado, estás llevando agua a tu molino, ¿verdad? Que no sé qué. A ver, no trata de celo profesional. ¿Qué es lo que se les pide en la práctica? Pues que estén bien argumentadas sus resoluciones. Si no están bien argumentadas, si no tienen fundamento, pues un juez de distrito, pues obviamente no les va a regalar nada. Un juez de distrito no les va a regalar nada. Acuérdense que la justicia federal, la litigación de amparo en México es extremadamente formalista. Extremadamente formalista. Entonces todo tiene que ir al centímetro, todo tiene que ir al centavo, bien cuidado. Entonces aquí sí, como abogado les digo, pues si no les gustan esas suspensiones, a mí no me gustan, como ciudadano, pero como abogado les digo, pues ganen esos litigios, aprieten también a sus directores jurídicos, pongan ustedes buenos argumentos, buenos fundamentos, y al final se tendrá que ganar, con el paso del tiempo se ganará. Acuérdense que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, no es el fondo. Obviamente jugamos contra el tiempo porque quisiéramos tener ya esa información, pero pues que vengan las sentencias, y que con las sentencias veamos cuál es la definición final que pueda dar la justicia federal, y en su caso interponer los recursos que la propia ley de amparo contempla también. No se tiene por qué terminar en una instancia, se puede seguir el camino, solicitar facultades de atracción a la Corte. Ustedes tienen su comaíto, que se ejerza presión para que la Corte pueda fijar uno o dos grandes lineamientos en materia de acceso, por ejemplo, para sujetos obligados, sindicatos, etcétera, y con eso luego se abre camino para que los jueces de distrito ya no se hagan como que no saben, ¿verdad? Porque ya hay un lineamiento de la Suprema Corte. Eso sería mi punto. Muchísimas gracias. La verdad es que reconozco que fui una pésima moderadora y no pude controlar los tiempos, pero es inevitable ante estos dos excelentes ponentes cortar el tiempo y no escucharles más, que es a lo que venimos. ¿Qué vamos a hacer ante estos nuevos retos sobre esta materia? Para cerrar esta mesa, le doy el uso de la voz a la maestra Arely Yamilet Navarrete, que ella nos ayudará como relatora de esta mesa. Buenos días a todos. Voy a tratar de, en pocas palabras, resumir lo que dos grandes ponentes en este momento nos expusieron. Si en algo me equivoco, me corrigen. El doctor Carbonell nos dice que no debemos ver el tema como una tarea administrativa, que debemos tener una visión de los archivos como parte de la defensa de los derechos humanos. Y precisamente, en la lógica de esta búsqueda de la información, los archivos tienen un valor preponderante y suponen la materia para ejercer otros derechos humanos, como lo son, y los enlistaba o relacionaba: libertad de expresión, derecho a acceso a la información, derecho a la verdad, así como el derecho a saber. También nos dice que no hay derechos humanos gratuitos, por lo que tenemos que preguntarnos cómo y cuándo queremos invertir en derechos humanos, y también buscar cómo atraer la atención al tema. Señalaba el derecho a la verdad, que ha sido construido por la Corte Interamericana de manera correlacionada con la desaparición forzada, por lo que hay que amarrar con estos temas coyunturales. También hizo alusión a varios precedentes. La verdad de lo sucedido crea un precedente para que no vuelva a suceder. Existe un deber de recordar. ¿Cómo vamos a hacerlo sin archivos? También señaló que el DAI, resguardado en archivos, es por sí mismo una medida de reparación. Y de esta forma, ver hacia los archivos como un organismo vivo. El doctor dice que el tiempo vuelve y debemos tomar en cuenta los dos momentos de legitimidad, de origen y de ejercicio. Y esta última se mide por el respeto a los derechos humanos. Por lo que en este momento debemos hacer hincapié en que los archivos son una condición democrática básica. Además, una forma de empoderamiento ciudadano y un elemento para el combate a la corrupción. Por su parte,
José Guadalupe, nuestro coordinador de archivos y gestión documental, nos señala que en primer lugar tenemos que identificar que las leyes generales forman parte de esta reforma constitucional del 2014, es decir, derivan de ella. De esta manera, alude que la Ley General de Archivos tiene algunas diferencias que debemos notar a las otras dos. Cabe destacar, la Ley General de Archivos es reglamentaria, es la gran pregunta que hoy nos vamos a contestar. La Ley General de Archivos habla de interpretación del orden, hay descripción de procedimientos, instancias, instrumentos, sin embargo, no se establecen los procedimientos para investigar, reparar y sancionar en la materia. Así, la Ley General contiene incentivos perversos, como lo llaman a esto, pero el proceso de transformación político debe desmarcarse del anterior y mirar por un compromiso con los derechos humanos. Y con ello se tendría reconociendo a la gestión documental como garantía de derechos humanos, administraciones eficientes e íntegras. Y hace alusión a una obra de 1940, donde deduce la importancia de que los estados solventen estos problemas sin resolver en la Ley General de Archivos, materia del estudio del día de hoy. Muchas gracias. A nuestra querida amiga Arely, como se le caracteriza, muy clara y muy precisa por sus comentarios. Y no quiero cerrar esta mesa sin también darle las gracias y la bienvenida a la comisionada Reina, a David, a Francisco por estar aquí, a la diputada que nos acompaña en el estado de Tlaxcala, y también, si me permiten llamarle nada más así, que hace rato solo hice una mención muy general, pero a José de Jesús, a Federico Guzmán y a Alfonso Rojas del INAI, que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Continuamos con el siguiente panel. Muchas gracias a nuestros ponentes por la maravillosa participación y para reconocer la participación. A nombre del Instituto de Transparencia del Estado de México, de mano de la maestra Sonia Martínez Sánchez, comisionada presidente del COEME, se hace entrega de reconocimiento al doctor Miguel Carbonell Sánchez, director general del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. De igual forma se le entrega un reconocimiento a Yamindel Navarro Naranjo, comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Michoacán.